Bien, estamos ya de regreso. A esta hora de la tarde vamos a establecer contacto con José Manuel Rodríguez. Él es periodista de CNN en español y que está precisamente en las Falkland o las Malvinas para que nos cuente los detalles y los antecedentes de esta situación que mantiene tensas las relaciones entre Argentina y Gran Bretaña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, José Manuel. Gusto de saludarte, Macarena, desde acá, desde la ciudad de Puerto Stanley, en las Islas Falkland Malvinas. En primer lugar, quisiéramos preguntarte cuál es el ánimo que se vive una vez que empiezan a conocerse distintas declaraciones, el viaje incluso de un moderno buque inglés que va a llegar incluso al archipiélago. ¿Cuál es la reacción y cuál es el ambiente que se empieza a vivir que nosotros solo podemos palpar a través de los medios de comunicación? ¿Nos pudieras describir tú esta situación? En general es un ambiente de tensión que se ha vivido a nivel internacional con las declaraciones de ambos gobiernos, tanto de Argentina como del Reino Unido, que se ha extrapolado acá a la población local en algún punto. Ya te explicaré un tanto por qué. A nuestra llegada, las medidas de seguridad evidentemente se habían incrementado notablemente. Nosotros arribamos a Mount Pleasant, que es donde está el aeropuerto, y ahora estamos en Puerto Stanley, que está a unos 40 a 50 kilómetros de distancia. En Mount Pleasant está la base militar donde se encuentra el Príncipe Guillermo. Las medidas de seguridad a nuestro arribo notamos que se incrementaron, no nos dejaron filmar absolutamente nada, e incluso dentro del avión donde sí técnicamente podíamos, vimos que los funcionarios de seguridad estaban un tanto más inquietos, más nerviosos, y que rechequearon ante el hecho de que somos periodistas nuestros antecedentes, hicieron algunas llamadas telefónicas para chequear nuestra acreditación. Luego, bajo medidas de seguridad, salimos de Mount Pleasant y llegamos acá a Puerto Stanley, donde en general es un pueblo donde se vive bastante normalidad, pero hay cierta tensión. ¿Preocupación en qué sentido? Preocupación de los chilenos, de los 250 a 300 chilenos que viven acá ante la posible cancelación de vuelos. Están extremadamente preocupados porque temen no poder ver a sus familias, temen que en algún momento, de manera inminente, el gobierno argentino, como expresó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Naciones Unidas el año pasado, podría suspender estos vuelos, que serían catastróficos desde el punto de vista humano para esta población de chilenos que representa alrededor del 7% de la población de las Islas Malvinas, que asciende, dicho sea de paso, a unas 3.000. Por lo tanto, hay tensión entre la comunidad de chilenos y entre la comunidad de este puñado de sudamericanos mayormente que viven acá, que ven la posibilidad de estar separados del continente, e incluso algunos han pensado que frente a esta opción podrían volver a Chile o a sus países sudamericanos de origen. Esa es la tensión que se vive. Y una última tensión que quisiera describirte, Macarena, es el hecho de que el puñado de argentinos que vive acá, que son unos 29, 30 y que pertenecen mayormente a una familia, no hablan mucho con la prensa. Hemos tratado de contactarles, hemos tratado de que nos cuenten cómo viven, y la verdad es que se han mostrado, a diferencia de los kelpers, a diferencia de los isleños, se han demostrado bastante más escépticos, más reacios a conversar con nosotros. También hemos advertido alguna tensión entre este grupo de argentinos que vive acá mayormente desde el año 1990 a la fecha, con la comunidad local, con los kelpers, con los isleños, con the locals, los locales que viven acá. Tensiones que no pasan de nada más allá de algo políticamente correcto, ¿no? Probablemente si en algún punto un empleador debe contratar a un chileno o a un argentino, va a contratar a un chileno. Te diría que un poco se han enfriado las relaciones sociales. Quizá esa sea una mejor manera de ponerlo, Macarena. De todas maneras, y la presencia, ya lo mencionabas tú, del príncipe Guillermo, el príncipe Williams ahí, que va a estar algunas semanas, ¿ha cambiado en algo el itinerario de cómo se vive regularmente en las Malvinas o las Falkland? ¿O hay dispuestos también ciertos momentos para que la prensa, también bastante expectante, pueda acercarse? Ya decías que hay muchas restricciones en lo que te han puesto a ti en este momento. ¿Ha habido algún cambio, más allá de lo que nosotros podemos ver a través de los políticos y por supuesto a través de las distintas cancillerías en lo cotidiano? ¿Ha habido algún cambio con la presencia del príncipe Guillermo? Técnicamente, en lo que se ajusta a medidas de seguridad y lo que pueda suceder en las calles, la respuesta sería un no rotundo. Sí, evidentemente que estamos en el verano, o lo que se pueda llamar verano, que es un verano bastante gélido, bastante ventoso, acá en Puerto Stanley, y lo que sí ves es que hay durante esta época una mayor cantidad de turistas, y por el aniversario número 30 del conflicto
y a raíz de que hay muchos periodistas dando vuelta, muchos cruceros, evidentemente que la vida de los habitantes locales está un poco más alterada, si cabe la expresión, ¿no? Está un poco, se nota que hay más trabajo, que la gente está un poco más en las calles. La verdad es que desde el punto de vista de medidas de seguridad o de preocupación o de debate público, te diría que no, es un pueblo bastante pequeño, son 3.000 habitantes, 2.800 probablemente vivan acá en Puerto Stanley, por lo tanto no es que haya un gran debate, la gente en general es reacia en los bares, en los lugares que hemos tenido la posibilidad de conversar con gente, con socializar con ellos, de conversar, debatir abiertamente sobre estos temas. La verdad es que sobre todo cuando eres forastero, nuestros colegas periodistas de La Nación o de Clarín han tenido bastante poca suerte porque por el hecho de ser argentinos les ha costado hacer entrevistas, pero no es un gran tema en general. Lo único que sí que la dinámica de la vida del pueblo en general se ha visto bastante más afectado porque hay más ruido, hay más gente, hay turistas, hay periodistas, hay más cosas en general pasando y por supuesto tienen que ver con esta fecha tan sensible, con este aniversario y con el consiguiente aumento de las tensiones bilaterales entre Argentina y Gran Bretaña, Macarena. De todas maneras, y todavía falta para esa fecha, como tú bien das cuenta, así que tal vez en algún otro momento podemos volver a seguir tomando el pulso de cómo se vive ahí, in situ, precisamente en las Malvinas o Falkland, esta situación. Gracias, un gusto poder saludarte. El gusto es mío, Macarena. Buenas tardes.